Ayer nos quedamos justamente hablando de las expresiones aritméticas dentro del cálculo lambda. Definimos los numerales de Church y con los numerales de Church pues, definimos tres funciones, ¿no? La función sucesor que regresa al sucesor de un número natural. Mañana será el cuestionario semanal. Sí, sí, yo creo que sí. Les aviso para ver si Carla lo hace en la clase, ¿va? Pero sí, seguramente sería mañana, cuestionario semana. Entonces, definimos tres funciones. La función sucesor, que dado un natural nos regresa, un natural n nos regresa n más 1. Definimos la función de suma, que suma dos números naturales usando la representación de Church. Y definimos también la función de producto, ¿no? La función producto, justamente pues también utilizando los numerales de Church, define la multiplicación entre dos números naturales. Hoy lo que vamos a hacer es algo similar, pero ahora enfocándonos en otro tipo de datos, que son los booleanos, ¿no? Y vamos a ver algunas operaciones booleanas. Entonces, lo primero que vamos a necesitar para definir los booleanos, ay, no sé qué haya sido eso. Para definir los booleanos, ya sé qué fue. Permítame un segundo, por favor. Ok. Entonces lo primero que necesitamos para definir los booleanos son dar las representaciones que vamos a tener para nuestras constantes, ¿no? Entonces, true lo vamos a representar. Tenemos dos booleanos, entonces vamos a definir dos funciones constantes respecto a estos booleanos, ¿no? Entonces, true va a ser lambda x, lambda y, x, la función con dos parámetros que regresa el primer parámetro, y false va a ser lambda x, lambda y. La función con dos parámetros que regresa el segundo, ¿vale? Esta va a ser la representación que vamos a darle a los booleanos dentro del cálculo lambda. Si se fijan, los parámetros o la estructura de ambas constantes es la misma, lo que cambia es justamente el valor, ¿no? En true regresamos el primer parámetro, mientras que en false regresamos el segundo. ¿Para qué nos puede servir este parámetro, esta representación de booleanos? Pues bueno, lo primero que vamos a definir con esto es el operador if. Y un if así como el de cualquier lenguaje de programación funcional, ¿no? Acuérdense que los ifs de los lenguajes de programación funcional son diferentes a los ifs de los lenguajes de programación imperativo, en el sentido de que en la programación funcional, un if siempre tiene las dos ramas, ¿no? Tanto de then como de else. Entonces, el if lo vamos a representar de esta forma. Acuérdense que todo es una función, entonces lo vamos a representar mediante una función. La función que recibe un caso de... perdón, una guardia. La función que recibe... ¿Cómo? Perdón. Ok. La función que recibe la guardia del if recibe el caso de then y luego recibe el caso de else. Y entonces lo que va a hacer este if es... Esto tiene que ser un booleano, entonces vamos a checar si el booleano es verdadero. Si es verdadero, ejecutamos el caso de then. Si es falso, ejecutamos el caso de else, ¿no? Justamente es como se están representando estos booleanos. El primer parámetro tiene que ser un booleano. Si es verdadero, ejecutamos then. Si es falso, ejecutamos else. Así es como vamos a representar nuestro if.
¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que veamos que esto es cierto. Si nosotros tenemos if true y cualquier expresión, aquí es importante que veamos que son cualesquiera dos expresiones. El if recibe tres cosas: la guardia, el caso de then y el caso de else, ¿no? Entonces, en este caso le estoy pasando al if la guardia, que es true, el then S1 y el else S2. Entonces, pues para beta reducirlo, nosotros tenemos que desdoblar primero la definición, ¿no? Entonces voy a desdoblar la definición de if. Quedamos que if era una función que recibe tres cosas: la guardia, el caso de then y el caso de else. Y entonces lo que hace es evaluar la guardia con then y else. Esta es la definición de if. Entonces esto lo voy a evaluar con true, E1 y E2. Aquí acuérdense, E1 y E2 son cualesquiera dos expresiones, no importa cuáles, cualesquiera dos expresiones. Entonces ahora sí puedo beta reducir. Déjenme, cierro. Es que no sé por qué me están llegando muchísimos correos y me manda notificaciones. Ay, sí, sí es cierto. Ah, bueno, ni modo. Ya, ahí está, perdón. Entonces ahora sí podemos beta reducir, ¿no? ¿Qué vamos a beta reducir? Esta expresión de aquí, esta que es nuestra primera aplicación de función. Vamos a sustituir todas las veces por true. Y entonces eso es, si sustituimos todas las veces por true en el cuerpo, entonces tenemos lambda t, lambda e, true, t, e. Y todo eso aplicado con E1 y E2. Entonces ahora vamos a hacer nuestra segunda sustitución, nuestra segunda aplicación, que es con el parámetro E1. Y entonces lo que vamos a tener aquí es, sustituimos todas las t's por E1. Entonces sería lambda e punto true de E1 con E. Y eso aplicado con E2. Y entonces aquí es en donde viene nuestra siguiente aplicación de función. Esta es nuestro regex, la aplicación que vamos a aplicar. Y entonces tenemos que sustituir todas las e's por E2. Nos queda true de E1 con E2. Pero ahí no hemos acabado, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía, acuérdense que todo está representado mediante funciones. Entonces, esto sigue siendo una aplicación de función. Vamos ahora a desdoblar la definición de true. Quedamos que true era lambda x, lambda y, x. La función que recibe dos parámetros y me regresa el primer. Todo eso evaluado con E1 y con E2. Comenzamos con nuestra primera aplicación. Entonces me dice, sustituye todas las x por E1. Me queda lambda y, sustituyo las x por E1. Todo eso aplicado con E2. Si nosotros volvemos a evaluar, sigue siendo una función con un parámetro. Entonces vamos a sustituir todas las y por E2. Pero en el cuerpo no hay ninguna y. Entonces esto va a ser igual al cuerpo de la función, que es 1. Entonces, ¿qué teníamos aquí? If true, E1 o E2, ¿no? Entonces lo que le estábamos diciendo es, true es la guardia, E1 es el caso en donde la guardia es verdadera y E2 es el caso en donde es falso. Me regresa E1 porque mi guardia era verdadera y aquí por eso estamos obteniendo E1. Como tarea moral, chequen si if false E1, E2 se evalúa a E2, ¿no? ¿Qué es lo que esperaríamos que suceda? Ya vimos nosotros que si la guardia es verdadera, entonces se va a evaluar a E1. Ahora vean qué pasa si la guardia es falsa. Lo que esperamos es que se evalúe a E2, ¿no? Vean si es verdad, si eso es cierto o no. ¿Va? ¿Alguna duda con nuestro operador if?
Perfecto. Entonces vamos a ver más operadores sobre booleanos. La negación, not. ¿Cómo vamos a negar algo? Pues va a ser muy fácil. Lambda z recibe un booleano y entonces vemos cómo se comporta ese booleano. Si el booleano es verdadero, regresa falso. Si el booleano es falso, regresa verdadero. Y así va a ser la negación. Vamos a ver el ejemplo. Queremos ver que not de true. ¿A qué tiene que ser igual not de true? Exactamente, no a falso. Entonces vamos primero, antes que nada, a desdoblar la definición de not y nos queda justo lambda z de false con true y esto aplicado a true. Entonces ahora sí podemos beta reducir. ¿Qué vamos a beta reducir? Toda esta expresión. Todo ese va a ser nuestro regex. Entonces vamos a sustituir todas las zetas por true. Y nos queda true aplicado a falso y aplicado a true. Vamos ahora a desdoblar la definición de true. Vamos a ver qué era lo que significaba true. Y true quedamos que era lambda x, lambda y, x. La función con dos parámetros que nos regresa el primero. Todo eso aplicado con falso y verdadero. Entonces vamos a hacer la primera aplicación, que es esta de aquí. Sustituimos todas las x por falso. Me queda lambda y falso. Y todo eso aplicado con true. Aquí lo que voy a hacer es sustituir todas las y's por true, ¿no? Entonces como regex voy a tomar toda la expresión. Pero en el cuerpo es falso, entonces ya no hay ninguna y. Lo que hacemos es, esto se va a beta reducir a falso, porque ya no tenemos ninguna y. Entonces, not true se evalúa a falso. De nuevo, como tarea moral, chequen si not false se evalúa a true, ¿vale? Para ver si también se cumple esto. Funciona igual si se define. No, no funciona igual si lo definimos de la otra forma, porque aquí, fíjense qué es lo que está pasando. Vean la representación de nuestros booleanos. Nuestros booleanos son siempre funciones de dos parámetros que nos regresan ya es el primero o el segundo. Entonces aquí justamente es lo que nosotros tenemos. Ya aquí en este punto es lo que nosotros tenemos. Tenemos el booleano, que en este caso era true, entonces nos regresa el primer parámetro. El primer parámetro que le voy a pasar es falso. Si nosotros volteáramos estos parámetros, entonces el primero que le pasaríamos sería true y hasta acá nos regresaría true. ¿Ok? Entonces el orden es muy importante. Los booleanos que nosotros estamos definiendo son justamente booleanos en este sentido de, son como un if, ¿no? Entonces si es verdadero, nos va a regresar el caso de then. Si es falso, nos va a regresar el caso de else, que sería el primero o el segundo parámetro respectivamente. ¿Vale? Sí es importante el orden. Y ahora por último, vamos a ver el operador de conjunción o el AND lógico, ¿no? Entonces nuestra función AND va a ser igual a lambda z, no, no importa el nombre, pero para que quede igual que en la nota, ¿no? Lambda x, lambda y, x, y, falso. Este es nuestro operador de conjunción, ¿no? Entonces es un operador que recibe dos booleanos y lo que hace es justamente checar
que los dos sean verdaderos, ¿no? Entonces ambos tienen que ser verdaderos para que la función se evalúe a verdadero. Vamos a ver este caso. ¿Qué pasa si nosotros hacemos AND de falso con cualquier otro booleano? ¿Eso a qué se debería de evaluar? Acuérdense de lógica. Si tenían AND de un falso con algo, exacto, ¿no? Nos tiene que quedar falso. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Desdoblamos la definición de nuestro AND, que dijimos que era lambda x, lambda y, x, y, falso. Todo esto aplicado a falso y a b. B es cualquier booleano, no nos importa cuál, pero es cualquier booleano. Entonces vamos a hacer nuestra primera aplicación, esta de acá. Ese va a ser nuestro regex. Y entonces nosotros vamos a sustituir todas las x por falso. Y nos queda lambda y, falso, y, falso. Todo eso aplicado con b. Hacemos la segunda aplicación. Este es nuestro regex, toda la expresión. Sustituimos las y's por b, el otro booleano. Entonces nos queda falso aplicado con b y con falso. Pero nosotros sabemos que falso es una función. Vamos a desdoblarla. Falso era la función lambda x, lambda y, la función de dos parámetros que nos regresa el segundo. Esta función aplicada con b y aplicada con falso. Si nosotros hacemos la siguiente aplicación, este sería nuestro regex. Voy a sustituir todas las x por b. Pero en el cuerpo no hay ninguna x, entonces me queda lambda y aplicado a falso. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Esta qué función es? La que tenemos aquí. Fue de las primeras funciones que vimos cuando empezamos a ver cálculo lambda. ¿Qué función es? Exactamente, la función identidad aplicada a falso. Entonces nosotros sabemos que si tomamos como regex toda esta expresión, nosotros lo evaluamos a falso. El resultado de AND falso con B es falso. ¿Vale? ¿Queda clara esta parte? Vamos a hacer el otro caso para que veamos qué es lo que pasa. Que sería, ¿qué pasa si evaluamos AND de true con cualquier otro booleano? ¿Qué nos debería de regresar? Exactamente, el booleano B. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Primero desdoblamos la definición de AND. Lambda x, lambda y, xy, falso. Todo esto aplicado a true y a B. Ahora vamos a tomar nuestro primer regex, la primera aplicación. Sustituimos la x por true. Entonces nos queda lambda y, xy, no, perdón, true aplicado a y a falso. Todo eso aplicado con b. Tomamos ahora como regex toda la expresión. Sustituimos la y por b. Esto nos queda true de b y falso. Desdoblamos la definición de true y quedamos que true era la función de dos parámetros que regresa el primero.
El primer parámetro es B y el segundo es falso. Y entonces vamos a tomar como regex esta expresión, la primera aplicación. Y entonces aquí sustituimos todas las x por b. Lambda y b aplicado con falso. Todavía no acabamos. Acuérdense que la beta reducción es exhaustiva hasta que termina. Todavía tengo una función y un parámetro. Sustituyo todas las y por falso en el cuerpo, pero en el cuerpo ya no hay nada más que una b. Resultado de evaluar AND de true con b es b. Si este booleano fuera verdadero, entonces el resultado es verdadero. Si este booleano fuera falso, entonces el resultado es falso, que es exactamente lo que esperábamos del AND. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok, perfecto. Vamos ahora a la última parte de este tema de definibilidad. Vamos a definir lo último que nos queda. Ahora lo que vamos a definir son estructuras de datos. También es algo que podemos definir. También podemos definir estructuras de datos dentro del cálculo lambda. Acuérdense que tenemos exactamente el mismo poder de cómputo que en cualquier lenguaje de programación. Entonces, podemos definir estructuras de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a definir dos estructuras de datos. La primera, que es la más sencilla, pares. ¿Vale? Entonces necesito primero un constructor para pares. A este constructor le voy a llamar pair y va a ser una función que recibe el primer elemento, el segundo elemento, first, second, y la abstracción de el constructor. También se pueden definir árboles binarios. Por ahí tenía, cuando di la primera vez este curso como ayudante, que lo di con Fabio, hice por ahí un PDF en donde definía varias estructuras de datos. Una de ellas eran árboles binarios. Lo voy a intentar buscar y se los paso. La verdad no me acuerdo en dónde está. Pero me acuerdo que ese era un ejercicio del examen. En ese momento, cuando di el curso con Fabio, ese era un ejercicio del examen, definir árboles binarios en cálculo lambda. Y por eso lo resolví, creo que lo resolví después del examen y se los pasé. Entonces lo voy a buscar y si lo encuentro se los paso para que vean justo cómo se definirían los árboles binarios, ¿vale? Pero en general cualquier estructura de datos se puede definir en cálculo lambda. Obviamente, ahorita vamos a ver que no es tan bonito como podría parecer, pero pues tiene el mismo poder de cómputo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Construimos la pareja a partir del primero y segundo elemento. ¿Vale? Entonces tenemos una función de tres parámetros, los dos elementos, first y second, y el constructor. Entonces, B de first y second. Ese es nuestro constructor de pares. Vamos a necesitar las proyecciones. ¿Cuáles son las proyecciones? Pues las que nos permiten acceder a los elementos. First, necesitamos poder acceder al primer elemento. Es una función que recibe un par y a partir de ese par queremos acceder al primer elemento. Lo vamos a hacer con true. Y second es una función que recibe un par y quiere acceder al segundo elemento. ¿Por qué true y false? ¿Cómo están definidos? Otra vez true y false. True es la función de dos parámetros que me permite acceder al primero. False es la función de dos parámetros que me permite acceder al segundo. ¿Qué es lo que quiero hacer con first y second? Acceder al primer elemento, uso true. Acceder al segundo elemento, uso false.
¿vale? Vamos a ver un pequeño ejemplo de que esto funciona. Tenemos first de la pareja de A y B, en donde A y B son cualesquiera dos elementos, ¿no? Podemos guardar en estas estructuras de datos lo que nosotros queramos. Entonces tenemos cualesquiera dos elementos. ¿Esto qué debería de regresar? Aquí construye un par, ¿no? Exactamente, no tiene que regresar a. Estamos construyendo un par en donde el primer elemento es A y el segundo B. Y queremos acceder al primer elemento, nos tiene que regresar A. Vamos a ver esto cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es desdoblar la definición de pair. Entonces tenemos first de lambda B, no, lambda F, lambda S, lambda B, B de FS. Esa es la definición de pair. Con A. Aquí le voy a cambiar el nombre porque B lo estamos usando para el elemento, ¿no? Entonces le voy a poner X, X. Con A y B. Ahora vamos a aplicar esta función. La función pair con A. Acuérdense que la beta reducción es exhaustiva. En donde sea que esté la aplicación, si yo puedo seguir evaluando, continúo. Esta aplicación se puede evaluar todavía. Entonces va a ser, ahora sí es una beta reducción, first de, sustituyo todas las Fs por A. Lambda S, lambda X, X de A con S. Todo eso aplicado con B. Sigue habiendo una aplicación aquí, que es esta de acá. Este va a ser mi redex. Ahora sustituyo todas las S por B. Es el first, el lambda X punto X a B. Y aquí está ya construida la pareja. Esto ya es una pareja. Es la representación en cálculo lambda de cómo vemos los pares. Aquí ya está construido. Es la función con un parámetro que está guardando a A y a B, ¿no? Estos son los dos valores que tenemos dentro de la pareja. Ahora lo que vamos a hacer es justamente desdoblar la definición de first. Aquí yo ya no puedo seguir evaluando, ya no hay más beta-reducciones que hacer. Tengo que desdoblar la definición de first. ¿Y qué me decía la definición de first? Era lambda P de P con true. Todo eso aplicado a lambda X de X a B. Esto sigue siendo una aplicación de función, o esto más bien sí es una aplicación de función. Esta es mi función y este es mi parámetro. Entonces lo que voy a hacer es sustituir todas las P's por esta función de aquí. Y entonces me queda P, que como lo voy a sustituir, es lambda X de X a B aplicado a true. De nuevo, esto es una aplicación de función. Sustituyo X por true. Y entonces me queda true, ¿ok?, de A con B. Vamos a desdoblar true. True en realidad era lambda X, lambda Y, X. Todo eso aplicado con A y con B. Déjenme, lo vuelvo a poner acá. Lambda X, lambda Y, X. Aplicado con A y con B. Entonces tomamos este como redex. Es una aplicación de función. La función tiene dos parámetros y le estamos pasando los dos parámetros. Sustituyo X por A. Entonces me queda
lambda y a. Todo eso aplicado con b. Y ahora tomamos como redex toda la expresión. Voy a sustituir las y's por b. Y me queda a. El resultado de evaluar first de pair de a y b es a. ¿Ok? De nuevo, como tarea moral, te muestran que second de pair de a y b se evalúa en un número arbitrario de pasos a b. Vean si esto es cierto o no. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, claro. Ahí está. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? Ok. Entonces vamos a una estructura mucho más compleja. Listas. Las listas son por definición la estructura de datos más utilizada en programación funcional. Es decir, no pueden encontrar, bueno, a lo mejor sí encuentran, pero es muy difícil encontrar un lenguaje de programación funcional que no incluya listas, que no tenga una representación de listas. Hay diferentes formas de representar listas. En general, no solamente en cálculo lambda, en general en los lenguajes de programación tenemos muchas formas de representar listas. Todas esas formas tienen algo en común, que dividen a nuestra lista en dos partes, lo que sería la cabeza y lo que sería la cola. Casi todas no, más bien todas las representaciones de listas tienen esta característica. Puede haber muchas formas de representarlas, como les digo. Puede haber muchas opciones de cómo representar estas listas. Entonces, la representación que nosotros vamos a ver hoy en cálculo lambda es una representación que viene de lenguajes como Scheme. Scheme, Racket, Lisp, todos estos lenguajes hoy en día utilizan esta representación de listas. Las listas en Racket y en Scheme se definen como parejas, se definen como pares. Pares en donde el primer elemento del par es la cabeza y el segundo elemento es la cola. Si ustedes van a cualquiera de estos lenguajes tipo Scheme, como les digo, Racket, Lisp, Clojure, si ustedes van a ver estos lenguajes y ven su definición de listas, las listas se representan siempre así, como parejas en donde el primer elemento es la cabeza y el segundo elemento es la cola. Entonces, nosotros vamos a seguir esta misma idea para representar listas en el cálculo lambda. No es la única, hay muchas otras formas de representar listas. Se pueden representar también con una representación a la church, así como lo hicimos para los numerales, también podríamos hacerlo para representar listas. Sin embargo, esta es la que yo considero la más intuitiva. La idea es esta de aquí. Tenemos un par en donde el primer elemento es la cabeza y el segundo elemento es la cola. Entonces nosotros ya aprendimos a definir pares. Ya tenemos una forma de definir pares en el cálculo lambda. Vamos a aprovechar. En general, cuando nosotros definimos listas, siempre tenemos que considerar dos cosas. La lista vacía y la operación cons. Esas son las dos representaciones que nosotros tenemos siempre. Para la lista vacía, nosotros la vamos a ver como falso. Es decir, lambda x, lambda y, la función de dos parámetros que nos regresa el segundo elemento. Nuestras listas vacías van a ser igual al booleano falso. Ahorita vamos a entender por qué. Y si vamos a utilizar esta representación de cabeza y cola como parejas, entonces nuestra función cons va a ser
exactamente la función per que acabamos de definir, que se encarga de definir lista, que se encarga de definir pares, ¿vale? Entonces, de esa forma, cons, una función que recibe la cabeza y la cola de una lista, va a ser igual a la función per, porque lo único que estoy haciendo con la cabeza y cola es guardarlos en una pareja, en donde el primer elemento es la cabeza y el segundo elemento es la cola. La representación para la lista vacía es el booleano falso. Cons es esta operación de aquí, ¿no? La operación en Haskell que toma cons. Voy a poner en otro color. Cons es una operación que toma un elemento y toma una lista de esos elementos y me regresa una lista de elementos, ¿vale? Es el constructor de listas. Este constructor de aquí, que agarra una cabeza, agarra una cola y a partir de eso construye una lista, ¿va? Poniendo como cabeza al elemento y como cola a la lista que está recibiendo. ¿Vale? Es esta operación. ¿Ok? ¿Hay alguna duda de la representación de listas que estamos dando? ¿Sí queda clara? Esta es la idea intuitiva, ¿va? Entonces acuérdense, nuestras listas son parejas, en donde el primer elemento es la cabeza y el segundo es la cola. Ok. Entonces, si es así, vamos a definir las funciones más utilizadas de listas. Head. Si mi lista es una pareja en donde el primer elemento es la cabeza y el segundo elemento es la cola, ¿cómo obtengo la cabeza de la lista? Exactamente. First. Tail. ¿Cómo obtengo la cola de la lista? El primer elemento es la cabeza, el segundo elemento es la cola. Entonces, exactamente. Nuestra función tail es second. Y ahora viene la parte complicada. Esas son las dos fáciles. Luego viene la parte difícil de esta representación, que es el test de nulabilidad. Es decir, la función que nos dice si la lista es vacía o no. Va a ser una función a la cual le vamos a llamar isNil y la vamos a representar de esta forma. Esta no es tan fácil. Lambda L es una función que recibe una lista y lo que hace es aplicar esa lista a la función lambda H, lambda T, lambda D, falso, o true. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea intuitiva de esta función? Esta función es complicada por sí solita, entonces es difícil encontrar la idea intuitiva. Recibimos una lista. Nuestras listas, o más bien la lista vacía, la estamos representando como falso. Falso es una función que recibe dos parámetros y nos regresa el segundo. Entonces aplicamos esa función en donde este va a ser su primer parámetro y este va a ser el segundo. Si mi lista es vacía, entonces esto es falso. Me regresa el segundo parámetro, que sería true. IsNil de la lista vacía es true. Hasta ahí va bien. En dado caso de que no sea una lista vacía, entonces es una pareja. Una pareja es justamente una función de tres parámetros y entonces lo que estoy haciendo aquí es quitarle esos tres parámetros para que regrese falso. ¿Ok? Entonces, esa es la idea intuitiva detrás de nuestra función de anulabilidad. Si esto es falso, automáticamente regresa true. Si es cualquier otra cosa, entonces la voy a descomponer para garantizar que es una lista y regreso falso. ¿Ok? Así es como está definido este test. No intenten entenderlo porque es un poco más complicado, pero más bien este es el test de anulabilidad sobre nuestras listas. ¿Vale? Entonces, a ver si me da tiempo de hacer un ejemplo.
vamos a ver si isNill de una lista que no sea vacía, que sea cons de cualquier parámetro A con la lista vacía, que es falso, bueno, que es nil. Esta de aquí es la lista unitaria de A, ¿no? La lista que solamente tiene como elemento A. Entonces estoy preguntándole si es vacía. Me tendría que regresar falso. Vamos a ver cómo lo evalúa. Primero vamos a desenvolver cons. Cons quedamos que es la función que construye pares. Entonces sería isNill de pair de A con nil. Ok, entonces nosotros ya sabemos que pair de A con nil nos regresa justamente un... bueno, vamos a evaluarlo paso por paso mejor. Entonces vamos a desenvolver esta función. Entonces sería isNill de lambda f, lambda s, lambda b, de b, f, s, con el parámetro a y nil. Entonces evaluamos la primera aplicación. Sustituimos las f's por a. Entonces me queda isNill de lambda s, lambda b, b, a, s. Todo eso con la lista vacía. Evaluamos la siguiente aplicación. Sustituimos todas las s por nil. IsNill de lambda b, aquí ya no va a ser este, lambda b punto b a nil. Ya construimos la lista. Ya tenemos la pareja en donde el primer elemento es la cabeza y el segundo elemento es la cola. Ahora vamos a ver si es vacía. Para saber si es vacía, lo que vamos a hacer ahora es desdoblar la definición de isNill. E isNill es lambda L, L, lambda H, lambda T, lambda D, falso o verdadero. Y todo eso aplicado con la función lambda B, B de A con nil. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta aplicación? Esto es una aplicación. Esta es la función. Este es el parámetro. Me dice sustituye todas las L's por esta función de aquí. Entonces, mi regex es toda la expresión. Y voy a sustituir las L's por la expresión que tengo acá. Entonces es lambda B, B de A con nil. Todo eso aplicado a lambda H, lambda T, lambda B de falso y true. Ok, entonces esto es lo que tenemos que evaluar. Déjenme lo voy a copiar en la que sigue para seguir con la evaluación. Aquí está. Entonces esto es una aplicación de función. Esta es mi función. Esta es mi primera beta reducción que tengo que hacer. Entonces voy a sustituir todas las b's por esta función que tengo aquí. Y entonces eso es lambda h, lambda t, lambda d, falso, aplicado a A y a nil. Y todo esto aplicado a true. Vamos a seguir evaluando.
Vamos a tomar como redex esta expresión de aquí. Y nada más que me acomodo porque me faltó que esto es beta reducción. Entonces sigo beta reduciendo. Voy a sustituir todas las H por A. Pero en el cuerpo no hay ningún H. Entonces me queda lambda T, lambda D de falso aplicado a nil y todo esto aplicado a true. Este es mi redex ahora. Me queda lambda D de falso y todo esto aplicado a true, porque sustituí todas las T's por nil, pero de nuevo no hay ninguna T. Y entonces ahora me dice sustituye todas las D's por true. Y esto es falso. La función isNil aplicada a una lista que no es vacía me regresa falso, como estábamos esperando. ¿Vale? Y la última tarea moral del día, demuestren que isNil de nil se va a beta reducir en algunos pasos a true. Esto es mucho más fácil, ¿no? Demuestren. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Va, perfecto. Entonces, esta es hasta aquí termina el tema de definibilidad del cálculo lambda. Les digo, mañana se van a dedicar enteramente a hacer ejercicios de esto con Carla, para que lo vayan practicando, sobre todo porque es un tema que sin práctica no va a salir. Entonces, para que lo vayan practicando sobre todo. Y el lunes veríamos conmigo el siguiente tema, todavía dentro del cálculo lambda, porque nos falta ver todavía algunas cosas del cálculo lambda, que son justamente las propiedades, ¿no? Propiedades de la semántica del cálculo lambda. ¿Podría regresar uno, por favor? Sí, ups. Dame un segundo que ya lo había guardado. Ahí está. ¿Va? Entonces, bueno, nos vemos el lunes. Disfruten su fin de semana y acuérdense que mañana tienen clase con Carla. ¿Va? Cuídense. Nos vemos. Que estén bien.